como la adelantábamos recientemente, lo tenemos al presidente del partido Colina Buenos Aires, militante peronista, director del SAE en la ciudad de La Plata. Ha llegado acá quien va a protagonizar la precandidatura a intendencia por Unión de la Patria junto a otros 4 personajes de la política peronista de la ciudad de La Plata. Lo tenemos en los estudios de Radio Capital a Gastón Castañeto. Gastón, muy buenos días. Marco Fleming te saluda. Bienvenido a Nada que Decir. Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Gastón, contanos un poco cómo fue la toma de la decisión. Recordemos que la semana pasada era una sensación muy fuerte la que se veía dentro de Unión por la Patria. Primero por el cambio del nombre, después por la elección de bajarlo a Guado de Pedro para precandidato a presidente. ¿Cómo se tomaron ustedes esta decisión? ¿Lo siguen a Massa? ¿Están en esa corriente ideológica? ¿Les hubiese gustado que sea Guado de Pedro el candidato? Sí, bueno, por ahí un repaso desde nuestra posición es un poquito más largo. Nosotros estuvimos trabajando fuertemente para que la candidata pueda ser Cristina. Ese era nuestro anhelo, nuestro deseo. Nosotros en Cristina vemos, sobre todo en gran parte de la sociedad, ese recuerdo fresco de algo que en ese momento parecía algo normal, pero después de 8 o 9 años, la realidad, después sobre todo en el poder adquisitivo, en un estado presente y más eficiente, se fue perdiendo. Y bueno, nosotros, tanto por un mandato popular y por un entendimiento interno, queríamos que sea Cristina. La situación de la proscripción, la situación de la imposición del Poder Judicial impidió que eso pueda ser una realidad. Y bueno, cuando esas cosas pasan tan cerca del cierre de listas, es natural que los diferentes espacios que conforman el frente quieran también tener a su candidato como... Sí, o contraposiciones. Tal cual. Pero bueno, en ese sentido, nos hubiese encantado que sea Cristina, no lo fue. La verdad que contentos, dentro de lo que se puede decir, por haber logrado la unidad, no tener una interna que creíamos que podía traer muchísimas complejidades, porque por más que en La Plata podamos tener 4 o 5 listas, si además hubiésemos tenido 2 listas a nivel nacional y por lo menos 2 listas a nivel provincial, eso iba a ampliar todavía más el abanico a nivel local y eso iba a ser una complicación más grande. Además, digo, más allá de las diferencias que hemos tenido durante algunos tiempos con Sergio, me parece que eso pone aún más en valor la posición de Cristina, ¿no? Que muchas veces se la caratula de personalista o algunas características por el estilo, y sin embargo ya hace varias elecciones que ha demostrado que pone primero a la patria por sobre su persona, y me parece de una grandeza muy importante que haya nuevamente podido conformar un frente de unidad. Y insisto, por más diferencias que hemos tenido con Cercos, eso demuestra una grandeza de todo el frente. Me parece que la situación económica es muy compleja, que Massa le ha puesto el pecho a la situación. Yo creo personalmente que si no se hubiesen realizado estas acciones durante este último tiempo, no sé si terminaba la gestión de Alberto, porque viene haciendo agua por muchos lugares, y me parece que este recambio permitió tener una estabilidad y poder tener expectativas para lo que viene. Así que por nuestro lado no era la mejor alternativa que creíamos, pero nos parece muy importante haber logrado la unidad con un compañero que fue intendente, que estuvo al frente del ANSES, que estuvo al frente de la jefatura de gabinete, que tiene una experiencia muy grande hoy también en el Ministerio de Economía, y que esperemos pueda volcar toda esa experiencia para que, si la sociedad acompaña, los próximos 4 años, ojalá que no tengamos que atravesarlo con una pandemia, con una de las sequías más complicadas de la historia, pero que más allá de eso tenga la firmeza para tomar las decisiones políticas que le faltó a este presidente. En cuanto a la ciudad de La Plata, como para salir un poco lo de Massa y hablar más del territorio, ¿cómo se preparan ustedes en cuanto a propuestas y en cuanto a la visión de la construcción política que hay que hacer dentro de la ciudad de La Plata, teniendo en cuenta la gestión actual? ¿Cuáles son los puntos débiles para discutir y proyectar, y cuáles son los fuertes como para poder fortalecer? Bien, mirá, yo siempre aclaro que son opiniones, ¿no? Cada cual puede tener su punto de vista y es respetable. Yo veo un desinterés por parte del municipio. En un punto me gusta tomar el ejemplo de decir, yo noto al intendente que trabaja como si la oficina de al lado fuera responsabilidad de
de un ámbito que no tiene nada que ver con el de uno, ¿no? Decir, bueno, yo ya cumplí con lo mío, se cumplió el horario, me voy a mi casa. Claro. Y si el problema es del de al lado, bueno, que lo solucione el de al lado. Nosotros tenemos otra impronta, otra forma de ver la política. Entendemos que no es un trabajo más, que es un trabajo en realidad que es la referencia de toda una ciudadanía, de una ciudad con más de 770.000 habitantes, y no es algo que tenemos que ver si podemos entrar más tarde o irnos más temprano, sino que el intendente tiene que ponerse al frente del progreso de la ciudad, y nosotros ahí vemos un desinterés, una falta de presencia y sobre todo una falta de voluntad de articulación con la provincia y la nación. Digo, los presupuestos municipales son acotados y un intendente no se puede conformar con poner un par de conitos amarillos, con pintar un par de cordones, sino que la ciudad viene de años que necesita transformaciones de fondo y es de una buena vez por todas que necesitamos tomar cartas en el asunto y poder tener un intendente que gestione para el desarrollo de la ciudad, que no tome la cuestión de la seguridad, la cuestión de la educación y la cuestión de la salud como si fueran problemas de la provincia y nada más, sino que como pasa en municipios como Ensenada, como en Avellaneda, como en Berazategui, intendentes que se ponen al frente de la representatividad y salen a conseguir recursos y gestiones para que verdaderamente la ciudad pueda progresar. Nosotros eso no lo vemos y a mí personalmente me tocó hasta el 2015 trabajar en el Ministerio de Desarrollo de Nación, después tuve un paso de 4 años por el Consejo Deliberante en La Plata, hoy hace 3 años que estoy como director del Sistema Alimentario Escolar en el Ministerio de Desarrollo de Provincia, y bueno, a mí me quedó siempre muy en el cuerpo esa visión de que las ciudades no pueden ser un espacio aislado de la provincia, sino que es clave la articulación, sobre todo para las obras de fondo, como pudo ser hace muy poco tiempo la inauguración de la 32, como puede ser también una obra indispensable que tenemos para la región, como el dragado del Canal de la Magdalena. Son todas obras que verdaderamente pueden transformar la realidad de las personas y emparchar o pintar cordones. Digo, yo me acuerdo hace, no sé si de 5, 10, 15 o 20 años atrás, donde a 3, 4 meses de las elecciones salías a pintar cordones, te puteaba todo el mundo, porque eran acciones netamente electoralistas. Bueno, se ha perdido también en nuestra ciudadanía esa vocación de crecer, de ser la ciudad pujante. Entonces lo más importante de todo, más que las promesas, es volver a recuperar la esperanza y la expectativa de no ser el patio del fondo de la capital, sino de ser la cabecera de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Gastón, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, ahora con el mate. Sí, te agarré mejor. justito. A propósito te lo hice para que me contestes, estaba tomando el mate. Obviamente que todos vemos que hay un direccionamiento a lo que vendría a ser, si tomáramos el municipio como una casa, es como que tiene mayor preponderancia el jardín que lo que es la cocina, el baño, las habitaciones, ¿no es cierto? Porque todo el esfuerzo está puesto en las bicisendas y en las luminarias. Obviamente que las luminarias por fuera de lo que es el casco urbano son muy flojas. Acá hay una expansión demográfica que no se tomó en cuenta. Hay mucha gente que no tiene cloacas, que no tienen agua, que no tienen los servicios prácticamente elementales que son estos. Y además de eso no tienen veredas, no tienen pavimento en las calles, los accesos a las escuelas están bastante deteriorados. Dentro de esta coyuntura, ¿tu gestión ante el gobierno provincial nacional enfoca a estos puntos o a ampliar el trabajo de jardinería que hace el actual intendente? No, tal cual, es así como la plantea. Nosotros necesitamos políticas de fondo. A mí me parece, está muy bueno esa introducción que haces, porque cada ciudad tiene sus particularidades. La Plata ha crecido durante mucho tiempo de mala manera. Cada empresario en la ciudad tiene el derecho a hacer negocios y la municipalidad tiene que acompañar para que esas inversiones existan. Lo que la ciudad también tiene que controlar y generar condiciones equitativas para el acceso a las tierras. Y esto muchas veces se termina interpretando como decir regalar las tierras, regalar las casas, y no va por ahí. Hoy hay un déficit habitacional muy grande que mayormente lo sufre la clase media,
y ese déficit también se ve porque no hay una política de fondo que haga que la ciudad crezca ordenadamente. Entonces, lo que puede ser un terreno interesante para la venta termina quedando como reservado y termina siendo un campo verde, y muchos barrios como Sicardi, como el Gigante del Oeste, terminan siendo bloques aislados. Entonces, claramente es mucho más difícil llegar con los servicios, es mucho más difícil poder cubrir el costo del transporte, y así sucesivamente con cada uno de los problemas que vos planteabas. Entonces, lo que necesitamos es una fuerte articulación con la provincia para poder ir generando paulatinamente, garantizar esos servicios de fondo, y después, por sobre todas las cosas, creemos que tenemos que trabajar fuertemente por una descentralización, que también eso, la descentralización no solamente ayuda en que no saturemos el transporte, no saturemos el casco urbano, pero a la vez también ayuda para un movimiento económico en cada uno de los barrios, porque hoy el vecino de Sicardi tiene que por lo menos hacer 30, 40 cuadras para ir a una escuela. Digo, por lo menos nosotros los que somos de zona sur, hace más de 50 años que no se inaugura una escuela nueva. Entonces todas esas cosas generan que no hay, la salita de salud no está en condiciones, entonces el comercio de la zona no vende, la remisería del barrio tampoco trabaja. Entonces, digo, tenemos que lograr una fuerte descentralización como política principal para que cada uno nos podamos sentir orgullosos del barrio en el que estamos. Y esto, digo, generar las condiciones y la pertenencia para que el platense no tenga como expectativa tener que irse a vivir a algunas partes de zona norte o directamente irse a vivir a capital. Tenemos que volver a recuperar el orgullo de ser platenses, y no el orgullo de ser platenses por tener adoquines, sino el orgullo de ser platenses por vivir en nuestra ciudad y querer al vecino y a la vecina que tenemos al lado. Creo que todavía sostenemos esa alma de pueblo en la cual no es que vivimos en la capital, donde las relaciones son más frías, quienes viven en el mismo piso en un edificio no se conocen. La Plata todavía conserva esa forma de pueblo de vivir, y no tenemos que perderla porque podemos estar muy cerca de que eso pase. Entonces, me parece eso, trabajar fuertemente para que la ciudad crezca, esa ciudad crezca, vuelva a recuperar la expectativa de la gente, que esa expectativa vuelva a poner en el pueblo las ganas de pelear para vivir mejor, y atrás de esa pelea vamos a volver a construir una ciudad como nos merecemos. El tema del cordón frutihortícola, Gastón, vos sabés que estuve averiguando el tema hay una fábrica en Magdalena de Nor, los calditos, y le compran producciones casi exclusivamente a Salta, porque ellos hicieron un estudio y dicen que la contaminación de los productos de la región tienen una alta contaminación. Ante esta situación, uno le presta especial atención, ¿no es cierto? ¿Qué estamos comiendo nosotros? Pero hay otro paso más, que es el mercado regional de La Plata, el cual nació para que los productores lleven sus productos y sin tanta intermediación lleguen en forma directa a los usuarios de la ciudad y de la región. No hay un solo productor que maneje un solo espacio dentro del mercado. Las naves casi enteras son de gente que no producen, sino que comercializan. Se rompió eso. ¿Qué visión tenés? Mira, primero, antes que todo, comentar, yo tengo, esta posibilidad que me dan los compañeros y las compañeras de encabezar la lista. En el quinto lugar de concejal nosotros tenemos al compañero Néstor Villacorta, compañero que pertenece, productor del cordón florífero hortícola, presidente de la asociación también que trabaja y nuclea a muchos de estos trabajadores. Y hay un problema inmenso, digo, la contaminación en la producción no es una exclusividad de nuestro cordón, es una realidad que se da a lo largo y a lo ancho, que es una disputa histórica, no solamente digo de la contaminación, del simplismo al momento de producir, sino también de la explotación laboral de muchos laburantes. Bueno, yo tengo hoy particularmente, aparte estoy yo como director del SAE, pero mi viejo hoy está encargado de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la FIP, y bueno, el trabajo enorme que se está haciendo para poder blanquear a esos trabajadores, ¿no? Entonces, digo, muchas veces uno de los problemas, creo, más grandes que tenemos en el país es que la comida
vender comida es lo mismo que vender un auto, es lo mismo que vender celulares. Entonces, nosotros creemos que tenemos que volver a una esencia donde el alimento y la vivienda tienen que generar un beneficio para quien lo toma como un negocio, pero no puede ser lo mismo comercializar un celular, que no es una cuestión básica para vivir, que pertenecer al mercado de la vivienda o al mercado del alimento. Entonces, claramente hay que mejorar la regulación. Ahí, vuelvo a la importancia de que la Intendencia se ponga al frente, porque si la Intendencia va a decir, no, esto no es un problema mío porque le toca controlar un organismo nacional o provincial, las cosas siempre van a seguir pasando. Ahora, es cierto que el mercado central perdió la lógica por la cual fue construida, y muchas veces esto es por la convivencia entre los negocios y la política. Nosotros venimos con una firme decisión de romper con todo cualquier negociado que exista, que genere mayores desigualdades de las que ya el mercado de por sí genera. A veces estas cosas suenan, ¿no? Por ahí a mí me da cosas cuando alguien escucha que diga que somos comunistas o marxistas o algo, que no tenemos nada en contra, pero nosotros somos peronistas. Y para los peronistas lo que tiene que haber es oportunidades para todos y para todas. Entonces me parece que hay que reconstruir el andamiaje, reconstruir toda esa cadena, y que el productor no puede ser que el productor venda a un 5 o un 10% su producción al valor que termina estando en la góndola, pero que a la vez ese productor tiene gran parte de su producción que después termina siendo descartada por diversos problemas, y ese costo lo absorbe 100% el productor. Entonces, los productores viven ahogados, y la realidad es que el cordón florifrutícola se fue reduciendo fuertemente en un problema de convivencia, de falta de acompañamiento del Estado y de una intención del Estado también de empezar a utilizar esos terrenos para los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Que cuando uno ve, a veces terrenos enormes donde hay una sola casa y después todo el lote es para vender, ahí ya llegó la luz, ahí ya llegó el agua, ahí ya llegó el pavimento. En un montón de barrios no, pero a la vez tampoco está el Estado para en esa zona fortalecer a los productores y que no terminen teniendo que ceder sus terrenos porque no pueden pagar el alquiler. La realidad es que ahí hay muchos terrenos que son de pocos propietarios. Hay una convivencia que en muchos casos es sana, en el sentido de que no les imponen cuando no pueden tener ingresos pagar todos los meses, pero en el mes que cobran la tienen que bajar toda junta y los productores viven ahogados. Hay un proyecto también muy interesante que se está trabajando con la Universidad Nacional de La Plata. El otro día estuve reunido con Fernando Tauber, que ellos tienen la posibilidad, con la planta de alimentos disecados, de poder comprar gran parte de esa producción que los productores descartan, y de esa manera ahí generar ese círculo virtuoso que necesitamos, ¿no? Entonces, es voluntad política, es creatividad también en la política, y no inventar nada. Las herramientas que ya están hay que ponerlas a disposición, pero nosotros también, por eso llevamos al compañero en 5º lugar de la lista, porque creemos que hay que tener una fuerte política con el sector productivo de la ciudad. Gastón, recién están hablando de las cosas, dentro de la casa, siguiendo la metáfora de Carlitos. Yo te saco de vuelta un poquito al jardín para preguntarte por dos temas en específico, que es el tema de la recolección de basura acá, y la necesidad también de ir hacia una ciudad más verde en ese sentido, ¿no? Porque acá se habló mucho de la separación, qué sé yo, pero la verdad que nunca se vio ningún tipo de trabajo sobre los residuos. Sí, mucha publicidad, no mucha praxis, digamos. Y por otro lado también el tema, más acá, hablando un poquito de lo que es el casco del tránsito, porque la verdad que nosotros lo sufrimos todos los días, y acá alguno de los dos se me va a reír, porque yo tardo, por ejemplo, media hora en llegar hasta acá, y yo vivo acá a 15 cuadras. Vení caminando. No tiene sentido, pero no es la respuesta, no tiene sentido, es una ciudad que está explotadísima. Y bueno, creo que también hace falta una replanificación en ese sentido, para hacerlo una vida un poquito más fácil a todos, ¿no? Bien, primero quiero hacer una aclaración del punto anterior. Como el compañero Villacorta es parte de la lista, le pido disculpas a la distancia porque claramente son temas que él podría abordar mucho mejor que yo, lo mismo que lo podría hacer Miguel Forte, secretario general del sindicato de camioneros, que también forma parte de nuestra lista. Mira, el tema de la recolección de basura, en primer punto, es un tema muy complejo en nuestra ciudad. La recolección, hay a muchos puntos de la ciudad que no llega, no hay una recolección inteligente, pero ahí vuelve a haber una falta de
voluntad política del intendente de hacer cumplir el contrato que fue firmado, porque la verdad que el contrato, si uno lo lee, es un contrato muy interesante, que plantea paulatinamente la renovación de la flota de camiones, que plantea algo que para mí está bueno y es interesante, que es la colocación de container o estos containers inteligentes. Lo que pasa es que si vos vas a poner un container y el camión de basura va a pasar una vez por día y ese container tienen que tirar la basura los vecinos que viven a 10 cuadras a la redonda, Imposible. es imposible. Claro. Entonces, el contrato no se cumple, ese es el tema, pero no hay un Estado que lo exija. Entonces, yo el otro día lo hablaba con Miguel y él me dice, pasa esto, a mí la verdad yo tengo que trabajar fuertemente para defender el ingreso de los trabajadores del sindicato, los trabajadores de la recolección, como obviamente también lo hace Hugo Moyano a nivel nacional. Claro. Son sindicatos que en eso, yo históricamente, más allá de algunos vaivenes en la política, les reconocemos, a diferencia de otros sindicatos que siempre han peleado por el ingreso de sus trabajadores. Ahora, la responsabilidad política de demandar que la empresa funcione como tiene que funcionar es del intendente. La responsabilidad... No es el mismo. No sé cuál La responsabilidad política de querer lograr que todos los vecinos de la ciudad tengan la recolección que se merecen es de la intendencia. Claro, la planificación es del Ejecutivo y el ejercicio de la recolección es parte del trabajo que le indican. Si vamos a esperar, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Si vamos a esperar que sean las empresas las que quieran el desarrollo, digo, la empresa tiene un objetivo, ¿no? Cuando uno ve la constitución de una empresa, mayormente tienen objetivo de poder lucrar, en el buen sentido de la palabra. Claro. El Estado tiene otro objetivo, entonces, ¿a quién le tenemos que exigir que cumpla, que haga cumplir y que desarrolle mejores políticas? Es al Estado. Y después el tema del tránsito, por más que 10 cuadras es discutible si las tenemos que caminar o... Contaminador serial es este. Que caminar o no, digo... ahí yo vuelvo a lo inicial. Es imposible, es 100% imposible que si nosotros tenemos todo en 5 cuadras, en una ciudad que es 4 veces más grande que la capital. Mira, vamos a agarrar un ejemplo para no siempre querer... Yo hablo de Berazategui, hablo de Avellaneda, hablo de Ensenada, porque son ejemplos concretos de ciudades que han crecido. Y bueno, lo sabrás mejor que yo. Digo, hace 20 años atrás nadie quería ni ir a Ensenada. Era la cuna de todo lo que estaba mal, lo dice Mario Seco. Y yo a veces escucho a algunas personas que dicen, sí, pero Ensenada está como está porque tiene YPF, porque tiene ITEC. Antes sí, también lo tenía. Exacto. Entonces es la decisión política lo que transforma la ciudad y recuperar el acompañamiento y la esperanza de un pueblo. Ahora, en la capital federal, cuando mudaron la sede administrativa a Pompeya, si no estoy equivocado, Sí. eso genera que dejemos de saturar la misma zona. Claro. El microcentro el microcentro en la capital, en la zona de los bancos, sin tránsito de autos, también genera una descentralización, un ordenamiento. Acá en la ciudad, digo, querés ir al banco o venís a una radio, tenés que hacer trámite de cualquier tipo, hasta, digo, no sé, las empresas de crédito, la galería, los hospitales, está todo en el casco urbano. Y hay un problema enorme de diagramación. Yo no creo que tenga que ser una ciudad a la cual cada vecino para salir a caminar tenga que pedir permiso ni cerca. Pero tiene que haber una diagramación, porque yo eso lo aprendí en los años que me tocó ser parte del Ministerio de Desarrollo en Nación. En el Ministerio de Desarrollo de Nación, perdonen la comparación, Sí, pero sí, a mí sí, me resulta interesante. Sirve. Nosotros cuando asumimos con Néstor, cuando asumió Néstor y nos dio la posibilidad de ser parte de esa gestión, había 2.300.000 más o menos programas de jefas y jefas. Cuando nos fuimos pasamos a tener 250.000 ordenados en cooperativas. Todo ese proceso que se trabajó tuvo aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Que no sirve no sirve que no hagamos un esfuerzo para tener una recompensa como aprendizaje número 1. Pero segundo, que las políticas tienen que ser estratégicas, porque vos por más que, sobre todo, ¿no?, la economía progresa, entonces la necesidad de los planes disminuye,
también es un problema cuando vos viene un vecino y te dice, mira, no tengo laburo, necesito, y bueno, por ahí le podés otorgar un horno pisero, o le podés otorgar una máquina para cortar pasto, o le podés dar una máquina para coser, o lo que sea. Ahora, si nosotros vamos a tener 5 hornos piseros en la misma cuadra, no va a no funcionar. va a funcionar. Claro. Entonces acá en La Plata pasa lo mismo, no hay diagramación, siento muchas veces que hay a veces una convivencia que, insisto, no es culpa de la parte privada, es culpa de la parte pública, donde, che, ¿para vos para dónde tiene que ir el negocio? Y a mí me conviene que vaya para allá. Entonces reventás a todos los comerciantes del Diagonal 74 claro, para el lado de la 19, que invirtieron fangote de guita para que esa zona progrese, porque entre 3 o 4 resolvieron que había que ir para el otro lado. Entonces esa falta de diagramación genera que las empresas cierren, que saturemos siempre sobre el casco, y nosotros tenemos que poder tener esto de los centros comerciales, digo. Está buenísimo que estén cambiando las veredas, pero si la política en 7 años y medio de gestión recién es cambiar la vereda de los centros comerciales, me parece que estamos años luz de pensar una diagramación y que el inversor que venga a la ciudad invierta, que nosotros le garanticemos que esa inversión le va a funcionar, y garantizarle que va a funcionar es tener diagramación y planificación de cómo tiene que crecer la ciudad. No es algo que se soluciona de la noche a la mañana. No, es todo un trabajo, obvio. Claro, porque uno no agarra una hoja en blanco. No. Agarra una ciudad que ya está creada. Pero nosotros que la conocemos, la caminamos de chico y no vamos a morir acá, tenemos un compromiso total para que esta ciudad vuelva a tener ese ordenamiento y progrese. No coincido con vos con el tema de las veredas. Los otros días crucé acá en Plaza Moreno, me pegué un porrazo. No, bueno, pero el tema yo puteo todos los días con el tema de las veredas, porque arreglan la de la municipalidad, después andá a Los Hornos, Alto de San Lorenzo, no hay veredas directamente. Y vos lo que decías recién, del el tema del trabajo a través de las cooperativas, vamos a hacer una experiencia piloto en un distrito muy cercano de acá, relacionado a eso, para que la gente pueda trabajar buscando un fin relacionado al bienestar del vecino, a través del esfuerzo del trabajo, no de un potencial trabajo que no saben para dónde agarrar. Bueno, esa herramienta vamos a tratar de explorar. Yo lo que te quería preguntar es lo siguiente. Nosotros hace un tiempo fuimos a elecciones. Yo digo fuimos, viste, lo personalizo porque soy negro peronista y de gimnasia. No sé cómo le contestás a este con mirá lo que tiene ahí. No, un escudo tiene. No, qué provocaciones. Sí, qué viste, provocación. no, es muy... Hay que corregirlo, pero bueno. Nosotros tuvimos una elección donde las PASO se ganaron cuantitativamente por el 10%. Hablamos del 21. Después vimos que se reflejó en forma diferente en las elecciones generales, que se perdió por un 10%. Sí. Para tratar de corregir esto, vos, como candidato a intendente, ¿vos te comprometerías, si en caso de no ganar, apoyar a quien gane, no sé, en una forma no simbólica, sino efectiva, a través de 3, 2, 4 actos, convocando al ganador y dándole el apoyo en forma abierta a la ciudadanía? Por supuesto. Bárbaro. Creo que no tendríamos que tener opciones. Creo que ningún candidato o candidata tiene que tener opción a otra cosa. Me parece, digo, venimos de una elección que se tardó 19 días en reconocer una victoria en la ciudad de La Plata, ¿no? Claro. Tal cual. Mirá, a ver, como peronistas nosotros no tenemos una doctrina que nos enseña que el que gana conduce, el que pierda acompaña. Lo que tenemos, digo, en esto que nos dice Cristina de la interpretación de los textos, es también buscarle cómo eso se traduce a una realidad. ¿Por qué? Mi visión, y que no se ofenda a ningún compañero ni ninguna compañera, pero si supongamos que nosotros vamos a una interna y vos me ganás, ¿no? Y me llamás y decís, che, pedazo de boludo, mira cómo te pasé por arriba, ahora venías esto y lo otro. No. Eso no es conducir, eso no es persuadir, eso no es lo que nos enseñó en general. Y si yo pierdo, y vos no me llamaste a los 5 minutos, yo ya estoy, che, este me cagó, no hay que ganar, mejor que eso, ¿no? Digo, si nosotros tenemos que tener grandeza. Esto es lo que hablábamos al principio con lo de Sergio. ¿Tenemos diferencias? Sí. Ahora con los del frente, con lo que nos endeudaron por 100 años, lo que quieren que cierren las escuelas públicas, las universidades, tenemos muchísimas más diferencias. Totales, somos
muchos dicen la grieta, sí, la verdad que sí, de esas políticas estamos del otro lado de la grieta. Entonces, si dentro del frente, quienes lo conducen, entienden que somos 4 o 5 candidatos y los 4 o 5 somos peronistas, entiendo que todos defendemos una forma peronista de hacer política. Pero entendés por qué Entonces, te lo pregunto, ¿no? Sí, lo entiendo porque me parece eso, que muchas veces no termina pasando, que el que gana, perdón la expresión, ¿no? El que gana mea al que pierde, y el que pierde está esperando que lo meen para no acompañar al que gana, y bueno, también sabemos que las gestiones tienen su desgaste, entonces lo que muchas veces algunos piensan es, bueno, total, yo perdí en esta, si no gana mi compañero que me ganó la interna, en 4 años tendré otra oportunidad con un intendente aún más desgastado. Sí. Y por lo menos en la interna del 2019 nuestra, como Florencia viene siendo la candidata desde el 2013, Perdiendo también siempre. tiene un desgaste más grande. Claro. Entonces yo creo que en la elección del 2019 tuvo un poco de todo esto y espero que... Yo también digo algo siempre, hasta acá no salimos de un huevo y nos postulamos a la intendencia. Todos hacemos política, por lo menos en mi caso, yo tengo 34 años, hace alrededor de 20 años que estoy en la política más partidaria. Después yo creo que estamos atravesados por la política desde que nacemos, Claro. desde que estamos en una cuna, en un hospital público, eso es política. Pero como no salimos de un huevo ayer y nos postulamos hoy, todos vamos aprendiendo. Entonces, Obvio. yo siempre digo, bueno, agradecido de haber podido aprender de los aciertos y de los errores de otros compañeros y compañeras, y también exijo que todos tengamos esa capacidad de aprender y ser mejores. Que si hoy no me toca a mí y le toca a otro compañero, seamos todos parte de esa gestión, pero con el compromiso de exigir más peronismo y no exigir lugares. Bueno, a ver, Claro. listo, gana la interna, no sé, Paula. Entonces, como Paula gana la interna, yo me siento a acordar 4 lugares en la lista. No, yo Claro. quiero una gestión porque, mira, si a mí ¿qué me mueve? Que soy peronista y tuve la posibilidad de crecer defendiendo un proyecto, como decir, en el fútbol que ganaba todos los partidos y vos te sentís orgulloso, Claro. o que dejaba todo en la cancha, si querés. Y estos años no nos permiten lo mismo. Entonces, hoy decirnos peronistas con este tipo de gobierno nos duele, nos cuesta defenderlo. Entonces, desde lo personal, uno que quiere volver a tener peronismo en la gestión, y eso es lo que vamos a exigir. No lugares en las listas, sino que tengamos una gestión peronista que trabaje por la movilidad social ascendente. Yo, Gastón, te voy a decir algo. Yo subrayo tu valentía en ir encabezando la lista para intendente. Para vos hubiese sido mucho más fácil acordar, en cierta forma, un lugar dentro del legislativo como para no tener ningún tipo de riesgo. Este es un riesgo, te lo subrayo, te felicito por eso y nada, espero que cumplas con ese peronismo que sentís y se lo hagas sentir a quienes vengan. Bueno, muchas gracias. No teníamos que animar, si no es fácil, ¿no? Cuestionar lo que hacen otros desde una falsa comodidad, ¿no? Entonces Claro. nosotros, como dicen muchos jóvenes hoy, ¿no? La zona de confort. Para nosotros no queremos estar en la zona de confort, queremos estar en el quilombo, Claro. y ese quilombo transformarlo en algo más lindo. En soluciones. Tal cual. Bueno, Gastón, muchas gracias por acercarte al estudio de acá de Radio Capital. Bueno, esperemos que tengan unas buenas elecciones y seguramente vamos a volver a encontrarnos porque todavía quedan 40 días súper intensos para la política platense. Bueno, muchas gracias, fue muy interesante para mí. Estábamos acá en el piso con el presidente del partido Colinas, militante peronista y director del SAE, Gastón Castañeto.